España entera contuvo la respiración cuando el nombre de Pablo Alborán volvió a encender titulares, rumores y conversaciones que parecían no terminar nunca. Esta vez no se trataba solo de una nueva canción, ni de una gira, ni de una aparición pública cuidadosamente medida. Lo que empezó a circular fue algo mucho más explosivo, la idea de una boda. La sombra de una confesión sentimental y la supuesta revelación de una persona que durante años habría permanecido lejos de los focos. Pero detrás del ruido, detrás del espectáculo y detrás de esa avalancha de versiones exageradas, hay una verdad mucho más poderosa, más humana y mucho más profunda. Durante demasiado tiempo, Pablo Alborán convirtió su vida privada en un territorio blindado. Mientras millones de personas cantaban sus letras como si fueran propias, él seguía guardando en silencio una parte esencial de su historia. No porque no sintiera, no porque no amara, sino porque comprendía mejor que nadie el precio de exponer el corazón ante un mundo que aplaude con una mano y juzga con la otra. Y precisamente por eso, cuando su nombre vuelve a quedar atrapado en una tormenta mediática sobre amor, compromiso y decisiones íntimas, la verdadera pregunta no es con quién está, ni si habrá boda. La verdadera pregunta es por qué su vida sentimental sigue provocando tanto impacto. Este relato no va a repetir cuentos inventados, ni a vender fantasías disfrazadas de exclusiva. Va a ir directo al núcleo de una historia marcada por el silencio, la presión pública, la necesidad de proteger lo que de verdad importa, y el momento en que un artista decide dejar de esconder una parte de sí mismo. Porque en el caso de Pablo Alborán, cada rumor ha sido amplificado por años de reserva, por una imagen impecable construida con disciplina y por una sensibilidad artística que siempre dijo más en sus canciones que en sus entrevistas. Aquí vamos a entrar en la parte que pocos cuentan con claridad. ¿Qué se sabe realmente sobre su vida sentimental? ¿Qué ha sido exagerado por ciertos medios? ¿Qué señales alimentaron durante años la curiosidad del público? Y sobre todo, ¿por qué la posibilidad de que Pablo viva el amor con más libertad se ha convertido en un tema tan intenso para la prensa, para sus seguidores y para el mundo del espectáculo? Porque cuando una figura tan reservada deja entrever que algo importante ha cambiado el país entero, siente que está a punto de abrirse una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Pablo no solo representa una de las voces más reconocibles de la música en español, también representa el caso de un hombre que aprendió a convivir con la fama sin entregar por completo su intimidad. Y eso, en una época obsesionada con mostrarlo todo, lo volvió todavía más enigmático. Cada silencio suyo generó especulaciones, cada gesto medido desató teorías, cada frase ambigua fue convertida en titular. Pero ahora, cuando la conversación vuelve a girar alrededor de su corazón, ya no basta con repetir rumores. Ha llegado el momento de separar la emoción del espectáculo, la verdad del exceso y la vida real de la ficción mediática. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es la radiografía de un hombre que durante años protegió su mundo interior con una firmeza casi absoluta, hasta que la presión, las preguntas y los cambios en su propia vida empezaron a empujar esa puerta desde dentro. Y cuando eso ocurre, cuando alguien deja de vivir solo para el escenario y empieza a vivir también para sí mismo, todo cambia. Cambia la mirada. Cambia el relato, cambia la forma en que el público lo entiende. Y cambia para siempre la distancia entre el artista y la verdad, porque quizá la gran noticia nunca fue una boda. Quizá la gran noticia fue otra.
que Pablo Alborán ya no está dispuesto a dejar que otros escriban por él la parte más íntima de su historia. Durante años, Pablo Alborán construyó una muralla casi perfecta entre el artista que llenaba escenarios y el hombre que regresaba a casa con sus dudas, sus miedos y sus afectos más profundos. Mientras su carrera crecía, mientras su voz se convertía en una de las más reconocibles del mundo hispano, y mientras sus canciones parecían abrir heridas y secretos con una sinceridad devastadora, su vida sentimental permanecía en penumbra. No era casualidad, tampoco era simple timidez. Era una decisión consciente, firme y sostenida en el tiempo, nacida del instinto de protección y del cansancio de vivir bajo una lupa permanente. Pablo entendió muy pronto que la fama no solo trae aplausos, también arrastra curiosidad desmedida, interpretaciones interesadas y una maquinaria mediática capaz de transformar cualquier gesto mínimo en un relato gigantesco. Una mirada, una ausencia, una frase mal entendida o una fotografía tomada desde lejos podían convertirse en semanas enteras de especulación. Y en ese contexto, guardar silencio sobre el corazón no era solo una elección personal. Era una forma de supervivencia. Era la única manera de conservar una parte de su vida lejos del ruido, lejos del juicio ajeno y lejos de esa costumbre tan cruel del espectáculo de invadir lo íntimo como si fuera patrimonio público. Esa reserva no hizo más que aumentar el misterio. Cuanto menos mostraba, más querían saber. Cuanto más se protegía, más crecían las teorías. Y así Pablo Alborán terminó ocupando un lugar extraño dentro de la industria. Era un artista profundamente emocional, capaz de interpretar el amor, la pérdida, la nostalgia y la fragilidad con una intensidad que desarmaba a millones. Pero al mismo tiempo era un hombre que casi nunca permitía que el público viera de frente la fuente real de esas emociones. Sus canciones parecían confesiones, pero su vida seguía blindada. Sus letras encendían preguntas, pero sus respuestas casi siempre llegaban medidas, breves y cuidadosamente limitadas. Ese equilibrio fue durante mucho tiempo una de las claves de su identidad pública. Por un lado estaba el cantante sensible, cercano, honesto en lo artístico. Por otro, el hombre reservado, disciplinado y extremadamente celoso de su espacio privado. Y aunque muchos intentaron convertir esa combinación en un juego de adivinanzas, lo cierto es que Pablo defendió ese límite con una constancia admirable. No se dejó arrastrar por la lógica de una época que parece exigir confesión permanente. No cedió con facilidad a la presión de contar más de la cuenta. No permitió que el mercado del morbo decidiera por él cuándo, cómo y hasta dónde debía hablar. Pero sostener una frontera así durante tantos años también tiene un precio, porque no se trata solo de callar ante la prensa o de esquivar preguntas incómodas en una entrevista. Se trata de aprender a vivir con una parte fundamental de uno mismo siempre bajo resguardo. Se trata de elegir qué mostrar y qué callar incluso cuando el silencio pesa. Se trata de convivir con la sensación de que cada paso sentimental debe ser calculado para evitar una reacción desproporcionada del exterior. Y en una figura tan observada como Pablo Alborán, esa carga no debió de ser menor. Por eso, cuando con el tiempo empezó a mostrarse más libre, más sereno y más dispuesto a poner ciertos límites de otra manera, el cambio no pasó desapercibido. No porque hubiera dado un espectáculo de confesiones, sino precisamente porque seguía siendo él, pero con otra energía. Como si el peso de tantos años de contención ya no se llevara igual. Como si hubiera comprendido que proteger la intimidad no tiene por qué significar esconderse por completo. Como si hubiera llegado al punto en que vivir en paz valía más que sostener eternamente el misterio.
Y ahí está el centro de esta historia. No en la fantasía exagerada que algunos medios intentan vender, sino en la transformación silenciosa de un hombre que durante mucho tiempo eligió el control absoluto sobre su vida privada y que ahora parece decidir poco a poco que la verdad puede respirarse sin necesidad de convertirse en espectáculo. Esa evolución no borra sus años de reserva. Al contrario, les da sentido, porque solo entendiendo cuán alto levantó ese muro se puede comprender la magnitud real de cualquier grieta que hoy empiece a verse desde fuera. Ahora llega la parte decisiva, lo que de verdad puede sostenerse cuando se apaga el ruido y se revisan los hechos con calma. Durante mucho tiempo, la vida sentimental de Pablo Alborán fue un territorio casi inaccesible, pero en los últimos meses sí han aparecido señales mucho más concretas de una etapa distinta. Ya no se trata solo de rumores vacíos repetidos por portales ansiosos de clics. Se trata de indicios públicos, gestos visibles y una actitud mucho más relajada por parte del cantante frente a la idea de ser visto acompañado. Lo que hoy parece más claro es que Pablo atraviesa un momento personal mucho más abierto que en años anteriores. Diversos medios españoles coinciden en que su relación con Juan Sesma dejó de ser una simple sospecha cuando empezaron a circular imágenes, mensajes y publicaciones que apuntaban en la misma dirección. Ya no era el juego clásico de interpretar una mirada o exagerar una coincidencia. Era la sensación de que el propio Pablo, sin montar un espectáculo, estaba dejando de pelear contra la evidencia y aceptando que su felicidad podía existir también a la vista del mundo. Eso no significa que haya decidido convertir su intimidad en un show. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Cuando ha hablado del amor, lo ha hecho desde un lugar muy concreto. El de alguien que quiere vivir con verdad, pero sin vender su vida privada al mercado del morbo. Esa diferencia lo cambia todo, porque una cosa es mostrarse más libre y otra muy distinta es entregar cada detalle para alimentar titulares. Pablo parece haber elegido una posición mucho más inteligente y más fuerte. No negar lo esencial, pero tampoco regalar su historia al circo mediático. Ahí es donde muchos relatos sensacionalistas se derrumban. Porque una apertura sentimental no equivale automáticamente a una boda secreta, a una confesión explosiva o a un drama de película. Lo que sí encaja con la realidad reciente es la imagen de un hombre que ha empezado a vivir el amor con menos miedo y con menos necesidad de esconder cada paso. Un artista que durante años mantuvo todo bajo llave y que ahora parece aceptar que la felicidad no siempre tiene que vivirse en la sombra. Eso ya es un cambio enorme y por sí solo explica el revuelo que se ha creado alrededor de su nombre. También hay un detalle que vuelve todo todavía más poderoso. Cuanto más reservado ha sido alguien durante años, más fuerte resulta cualquier pequeño gesto de apertura. En otras figuras públicas, una fotografía en pareja sería apenas una anécdota pasajera. En Pablo Alborán, en cambio, se convierte en una señal de transformación. Por eso cada imagen, cada comentario y cada reacción suya ha sido observada con tanta intensidad. No porque él haya querido convertirlo en noticia, sino porque el contraste entre su pasado hermético y su presente más sereno salta alza la vista. La verdad entonces no necesita adornos exagerados para impactar. Basta con entender esto. Pablo Alborán no construyó su relevancia sentimental a partir del escándalo, sino a partir del silencio. Y precisamente por eso, cuando ese silencio empieza a aflojarse, aunque sea un poco, el público siente que está viendo algo profundamente importante. No una novela inventada, no una exclusiva de fantasía,
sino el movimiento real de un hombre que después de tantos años de protegerse, parece estar permitiéndose vivir con más calma, más autenticidad y mucha menos culpa. Y ese es el punto exacto donde nace la gran tensión de esta historia. Porque cuando la realidad empieza a mostrar un cambio genuino, aparecen de inmediato quienes intentan inflarla, distorsionarla y convertirla en un espectáculo mucho más grande de lo que realmente es. Ahí empieza el terreno más peligroso, el de los rumores que deforman una verdad sencilla hasta volverla irreconocible. Y ahí es precisamente donde entra el siguiente capítulo. En cuanto la vida sentimental de Pablo Alborán empezó a mostrar señales más visibles, una parte del ecosistema mediático hizo lo que mejor sabe hacer: exagerar, deformar y convertir una evolución personal en un supuesto terremoto nacional. Así nacen muchas de las historias que después se repiten como si fueran ciertas. Primero aparece un gesto real, una imagen, una publicación, una coincidencia que sí tiene base. Después llegan los titulares inflados, las conclusiones apresuradas y finalmente la ficción disfrazada de información exclusiva. El resultado es una versión distorsionada en la que ya no importa lo que ocurrió de verdad, sino lo que suena más ruidoso, más emocionante y más rentable. Con Pablo Alborán, ese mecanismo ha funcionado con especial intensidad por una razón muy simple. Durante años, fue un artista casi impenetrable en el plano sentimental. Y cuando una figura así permite ver apenas una grieta de humanidad privada, hay medios que no se conforman con contar el cambio. Necesitan sobreactuarlo. Necesitan vender la idea de una boda inminente, de una confesión devastadora, de un secreto histórico que por fin estalla frente a las cámaras. No porque dispongan de pruebas sólidas, sino porque saben que el misterio acumulado alrededor de Pablo es el combustible perfecto para fabricar una historia viral. El problema no es solo el exceso. El problema es que esa exageración termina contaminando la percepción pública. Lo que podría entenderse como una etapa de mayor libertad emocional se transforma de pronto en una cadena de afirmaciones imposibles de verificar. Unos aseguran que ya existe compromiso formal. Otros hablan de fechas, crisis, planes ocultos o ceremonias discretas. Otros incluso se atreven a inventar escenas íntimas, conversaciones privadas y decisiones personales, como si hubieran estado presentes en la vida del cantante. Y en ese punto la información deja de ser información. Se convierte en una construcción dramática pensada para explotar la curiosidad de la audiencia. Esa maquinaria necesita muy poco para activarse. Un artista reservado. Un público emocionalmente conectado con su figura. Un tema tan poderoso como el amor. Y una industria dispuesta a convertir cada insinuación en un espectáculo. Por eso no sorprende que alrededor de Pablo hayan aparecido relatos que mezclan verdades parciales con adornos imposibles de sostener. Se toma un dato real, se le añade una capa de sospecha, luego una de dramatismo y finalmente una de escándalo. Así se fabrica una narrativa que parece intensa, pero que muchas veces no resiste el peso de una sola comprobación seria. Lo más revelador es que esa sobreactuación dice tanto sobre los medios como sobre el propio Pablo, porque si su historia genera semejante obsesión, es precisamente porque él nunca jugó del todo a ese juego. No construyó su carrera sobre romances públicos, ni escándalos sentimentales, ni confesiones teatrales diseñadas para atraer cámaras. Su valor simbólico dentro del espectáculo ha sido otro.
el de un artista que canta desde una emoción muy profunda, pero que protege con ferocidad el origen real de esa emoción. Y cuando una figura así cambia un poco su forma de mostrarse, quienes viven del ruido intentan apropiarse del relato antes de que la verdad encuentre su propio espacio. Por eso conviene mirar este caso con una claridad casi quirúrgica. Una cosa es aceptar que Pablo Alborán vive una etapa sentimental más abierta. Otra muy distinta es tragarse sin filtro cualquier historia adornada con frases grandilocuentes, bodas inventadas y supuestas exclusivas que no pueden demostrarse. El sensacionalismo se alimenta precisamente de esa confusión. Toma una posibilidad humana y la convierte en un espectáculo emocional de proporciones artificiales. Y cuanto más reservado fue el protagonista, más fácil resulta vender la ilusión de que cada mínimo cambio es una revolución absoluta. Al final, la pregunta más importante no es si hubo un titular más escandaloso que otro. La pregunta de fondo es: ¿qué revela todo este fenómeno sobre la relación entre fama, privacidad y deseo colectivo de invadir la intimidad ajena? Porque Pablo Alborán no se ha convertido en noticia solo por amar. Se ha convertido en noticia porque durante años defendió su derecho a amar sin exponerlo todo. Y en una época que no soporta el misterio, eso vuelve cualquier pequeño gesto suyo mucho más poderoso de lo normal. En el siguiente tramo de esta historia, todo desemboca en una idea mucho más fuerte. Lo verdaderamente impactante no es el rumor que otros fabrican, sino la decisión de un hombre de vivir con verdad sin pedir permiso. Y al final, ahí estaba la verdad más grande de todas. No en una boda inventada por titulares desesperados, no en una exclusiva fabricada para sacudir las redes durante unas horas, no en la fantasía de una confesión melodramática diseñada para alimentar el hambre insaciable del espectáculo. La verdad era más simple, más limpia y por eso mismo más poderosa. Pablo Alborán ha llegado a un punto de su vida en el que ya no parece dispuesto a cargar con el mismo miedo de antes. Y cuando un hombre que pasó tantos años protegiendo su intimidad empieza a respirar con más libertad, lo que cambia no es solo su vida. Cambia también la forma en que el mundo lo mira. Tal vez por eso su historia provoca tanto. Porque no habla únicamente de amor, habla de control, de silencio, de presión, de identidad y de la batalla íntima entre protegerse y desaparecer. Durante años Pablo eligió callar para no entregar al juicio ajeno lo que más le importaba. Y esa elección fue comprensible, humana y profundamente legítima. Pero ninguna coraza puede sostenerse eternamente sin dejar marcas. Llega un momento en que vivir en paz pesa más que seguir escondiéndose. Llega un momento en que el corazón deja de aceptar que su verdad exista solo a puerta cerrada. Y cuando ese instante aparece, ya no hay maquinaria mediática capaz de reducirlo del todo a simple escándalo. Eso es lo que vuelve este capítulo tan intenso. No estamos viendo a un artista que de pronto descubrió el amor frente a las cámaras. Estamos viendo a un hombre que después de convivir durante años con el foco, parece haber entendido que la intimidad no tiene por qué ser una cárcel, que protegerse no significa negarse, que vivir con discreción no obliga a vivir con miedo. Esa es la frontera que hoy parece estar cruzando Pablo Alborán. Y aunque muchos quieran adornarla con rumores, lo verdaderamente conmovedor está en esa transformación interior, silenciosa, firme y profundamente real. También hay algo más. Cuando una figura admirada se permite vivir con mayor verdad, deja una huella que va más allá de su propia historia. Porque el público no solo observa un romance o una posible relación.
Observa una toma de posición ante la vida. Observa a alguien que durante mucho tiempo fue símbolo de reserva extrema, empezar a mostrarse con más calma y menos culpa. Y eso conecta con miles de personas que también han callado demasiado, que también han protegido partes esenciales de sí mismas por miedo al rechazo, al juicio o a la mirada ajena. En ese sentido, la historia de Pablo deja de ser solo suya. Se convierte en un espejo. Por eso el verdadero impacto no está en preguntar si hubo o no una frase exacta, una ceremonia secreta, o una escena perfecta para vender como película. El verdadero impacto está en entender que hay decisiones que no necesitan escenografía para cambiarlo todo. A veces basta con un gesto menos tenso, con una presencia más serena, con la decisión de no seguir negándole al mundo que uno también merece vivir plenamente. Y si algo parece estar diciendo Pablo Alborán en esta etapa, aunque no lo haga con estridencias, es precisamente eso, que el amor no necesita convertirse en espectáculo para ser verdadero. Pero tampoco tiene por qué seguir escondido para siempre. Quizá ahí reside la razón por la que tantos intentan apropiarse de su relato. Porque intuyen que algo ha cambiado de verdad, porque sienten que detrás de su nueva forma de habitar el presente hay una victoria íntima que no puede explicarse solo con rumores. Y cuando la verdad de alguien empieza a imponerse sobre años de silencio, el ruido alrededor se vuelve inevitable. Pero el ruido pasa. Lo que queda es otra cosa. Queda la dignidad de haber protegido lo importante cuando hizo falta. Queda el valor de empezar a mostrarlo cuando ya no tiene sentido seguir huyendo. Queda la imagen de un artista que no necesita gritar para dejar claro que su vida también le pertenece. Y quizá esa sea la frase final que resume todo. La gran noticia nunca fue la versión exagerada que otros quisieron vender. La gran noticia es que Pablo Alborán parece haber dejado de vivir a la defensiva, que después de tantos años de blindaje emocional, de especulaciones y de silencio cuidadosamente administrado, hoy transmite algo distinto. No una provocación, no un espectáculo, sino una calma nueva. La calma de quien ya no quiere que el miedo siga escribiendo su historia.